Así que vamos a hablar en esta serie de 4 sermones, 5, de hacedores de la palabra. ¿Cuántos son o quieren ser hacedores de la palabra? Santiago a veces parece opuesto a Romanos. Romanos habla mucho de la fe. Santiago se habla de la fe, pero la fe unida a las obras. Parece ser que en la época algunos malentendían a Pablo en la carta a los romanos y pensaban de que solo se necesitaba tener fe. Y sí se necesita para ser salvo tener fe, pero también se debe plasmar esa fe o mostrar esa fe en obras, en acciones. ¿Sí? Así que si tú tienes fe pero no tienes obras, yo dudo de que esta fe sea una fe genuina. ¿Sí? Porque la fe no es algo en el aire, no es un spray. Te voy a echar un spray de fe. Tengo fe. Y después se te va la fe no va y viene. La fe se muestra cuando hay acciones concretas. ¿Están conmigo? Cuando uno no tiene acciones concretas basadas en el amor de Dios, es muy difícil decir, tengo fe. Puedes ser salvo, pero las obras, ¿dónde están? Tiene que haber obras. Por eso Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, no le gustaba mucho la carta de Santiago, porque hablaba mucho de las obras. Y Martín Lutero, el gran héroe de la Reforma, llegó a decir que la carta de Santiago es pura paja. ¿Sí? Un amor, ¿cómo se llama? Lutero. Pero él, ¿por qué? Por el desbalance que había en la Iglesia Católica de la época. Sí, la Iglesia Católica de la época enfocaba solo las obras. Y tú para ser salvo necesitabas obras. Y eso es incorrecto. Para ser salvo necesitas fe. El orden estaba al revés. Pero si tú tienes fe, luego tienes que tener obras. Es natural, es lo que sigue a la fe. Así que Santiago capítulo 1, vamos a ir viendo este tema desarrollado en estos 5 sermones. Te voy a hablar hoy de venciendo la prueba, la duda, la tentación y la distracción. ¿Está bien? Yo quise empezar con la distracción para que estés atento todo el sermón, pero como el orden del texto no va así, me quedó a lo último, pero ni modo. Bueno, venciendo la prueba, la duda, la tentación y la distracción, vamos a empezar con Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Primero Santiago se presenta, no está aquí en el texto, pero se presenta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dígale a alguien que está al lado, salud. Si tiene algo para tomar, salud. Dice la palabra de Dios del verso 2 al 4 de la Reina Valera, les leo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están contentos de estar en pruebas? Sí, fantástico lo que dijo Santiago acá. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Venciendo la prueba. La prueba es muy importante. Nosotros no queremos tener pruebas. No nos gusta tenerlas. ¿Cuánto le gusta en la escuela cuando le dice el maestro, saque una hoja? Acá no se usa ya más, ¿no? ¿Verdad? Saque una hoja. Ya está. Pero van a tener examen la semana que viene. ¡Uy, qué trago amargo! ¿A cuánto les gusta tener examen? A nadie. Es terrible. Yo en la clase de historia, ¿verdad que saco el examen, hermana Eleonora? ¿Cómo que no? Sí, hermana. ¿Cómo que no? Hermana, le voy a bajar el grado. ¿Cómo? Le doy a leer, 1000 páginas les doy a leer a los de la clase de historia. ¿Cuántos quieren ir a mi clase de historia en Azusa? 1000 páginas tienen que leer en 4 meses, 250 por mes, y encima con una ofrenda al profesor. No se crea, eso no es así. Pero pueden traer un cafecito, una pupusa, le bajo una página. Sí, bajo una página por pupusa. Sí, así que... Sí. Pero quito el examen porque es demasiado, ¿verdad? Pues le saco normalmente el examen. Pero a nadie le gusta cuando dices, tal fecha tenemos un examen. En la clase de historia son fechas, uno se tiene que acordar de fechas, de nombres, es terrible, ¿verdad? Pero esa prueba, ese examen, te produce a ti
conocimiento. Te grabas las fechas en la cabeza. Si no, uno no se acuerda los importantes concilios de la historia. Concilio de Nicea, 325, el 451, el concilio de Calcedonia. No les interesa ni cinco a ustedes, pero ahí están las fechas, ¿verdad? Los personajes que estuvieron dando vuelta. Ahora, te produce el conocimiento. ¿Por qué? Porque tuviste que quemarte pestañas, leyendo, memorizándote fechas. Ya a esta altura nos cuesta, pero el examen de ese examen te produce conocimiento. Amén. Ahora, en la fe, para que la fe funcione bien, para que tengas una fe de verdad, una fe genuina, no un puro conocimiento que no sirve para nada, no una religión que no sea fructífera, sino que estés en la religión verdadera, tu fe debe ser probada. Debe ser, no hay escape a las pruebas, a los exámenes de la fe. Si tu fe no es probada, no tienes fe. La fe debe ser probada. Las pruebas las tienes que tener para ver si esa fe que tú tienes es fe de verdad o no. ¿Están conmigo? La fe no es emoción como muchas veces pensamos. La fe son convicciones. Diga conmigo, convicciones. La fe no tiene que ver con ataques de emoción ni con ataques de espiritualidad, a veces momentos lindos con Dios, eso te puede nutrir la fe, pero la fe se traduce en convicciones. Tú estás seguro de algo, tú te afirmas en algo, tú te anclas en algo, a ti no te mueven fácilmente, tú tienes convicciones, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La qué? Convicción de lo que no se ve. La fe es fundamentos. Y para tener buenos fundamentos y edificar un buen edificio, los que andan en la construcción saben, para que el edificio sea alto, cuanto más alto, más para abajo debe ir, ¿o no? Y así funciona la fe. ¿Tú quieres crecer con Dios? Cada vez tiene que ir más para abajo, hermano. ¿Quieres bendiciones de Dios? Dios muchas veces te va a llevar hacia, la ruta de la bendición de Dios siempre es hacia abajo. Cristo, su ruta fue hacia, Él es, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él descendió hasta lo sumo. Entonces, para tener fe, vienen bien los momentos donde sientes dificultades que te tiran abajo. Está siendo probada tu fe. Está formando fundamentos. Siempre y cuando te mantengas en el Señor. Porque la prueba de tu fe, si te hace ir hacia abajo, tú empiezas a construir, no desde arriba, sino desde abajo. Tú aprendes a construir desde abajo. Tú aprendes a construir donde hay mucha tierra. Ya después arriba pones los vidrios, pones las cosas bien bonitas del edificio, y si hiciste buenos cimientos, buenos fundamentos, vas a hacer un buen edificio que por fuera se vea muy bien. Todos van a pasar por ahí y van a decir, ¡wow! ¡Qué lindo el edificio del hermano Juan! De la hermana, de los hermanos. ¡Qué lindo edificio construyó! Imagínense cuando lleguen al cielo, ¿no? Algunos van a mirar y decir, wow, vamos a mirar para arriba y decir, ¿y este hermano quién es? Tremendo edificio tiene. Pero pocos van a mirar el fundamento que ese hermano puso. Si ese hermano tiene tremendo edificio en el cielo, es porque su vida tuvo muchas pruebas y supo construir en la prueba. ¿Están conmigo? Supo edificar, supo tener paciencia, supo poner los materiales correctos, supo estar en el medio de la tierra, supo poner los fundamentos, no se agüitó. A nadie le gusta construir fundamentos, a nadie le gusta ir hacia abajo. Pero ahí es donde está la mejor parte. Cuando tú vas hacia abajo, cuando sientes que estás siendo humillado, humillada, cuando la circunstancia más que llevarte para arriba te lleva para abajo, Dios te está hablando y diciendo, construye tus
Fundamentos. Cuando te va mal, ponte más firme con Dios. Cuando tienes situaciones, dile, no le voy a dar el gusto al diablo. Si tú le das el gusto al diablo, más que construir fundamentos, vas a construir fracasos. Debes construir para Dios. Cuando más abajo te va en la vida, cuando más te duelen las cosas, ponte a construir para Dios. Comienza a tener paciencia. Señor, voy a hacer esto. Acá hay mucha tierra. This is nasty. But I'm going to put it all together. Yo no trabajé en mi vida en la construcción. Pero creo que los fundamentos, creo que es lo que a nadie le gusta, ¿verdad? ¿Es difícil construir fundamentos, Edgar o Jaime? Sí, no saben ustedes. O sea, ¿qué construye fundamento? No sé. Construir la parte de abajo te deja bien polvoriento, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de poner adornos, todos miran los adornos. Nadie va a decir, a ver, muéstrame los fundamentos. Pero tu fe es fundamentos, convicciones, esas áreas que tú empiezas a construir ahí abajo, donde nadie te ve. Así que cuando vas para abajo, comienza a construir con Dios. Dale gracias a Dios por esos momentos donde estás yendo hacia abajo. Por eso Santiago dice, pónganse contentos cuando estén en el medio de la prueba. Qué contradicción, ¿no? Es bien paradójico esto. Es como cuando Jesús te dice, felices los que lloran. What? What are you talking about? ¿Cómo felices los que lloran? Porque estás construyendo hacia abajo. Tu mejor construcción es esa que construyes hacia abajo. Y después todos van a pasar y van a decir, wow, tremendo edificio. Y tú vas a salir por una ventana llena de oro y decirle, ¿sabe lo que me costó este edificio? Las veces que estuve llorando, clamando, buscando a Dios, que no cuitié, que me mantuve firme aunque tenía todo en contra. Así que, hermanito, si quieres construir hacia arriba, tienes que aprender a construir hacia abajo. Y en el cielo van a pasar otros, van a encontrar algunos con unas casitas así chiquititas, de madera. ¿Y este hermano quién será? ¿El pastor? No, el pastor no. ¿Quién será el hermano este? Es que no construimos hacia abajo. Ustedes y yo tenemos que aprender a que en la prueba son momentos de bendición, ¿sí? Tenemos que empezar a ver no la bendición que te viene después, sino la bendición en la prueba. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esa prueba te produce paciencia y encima esa paciencia te va a llevar a ser perfecto y cabalito, como dicen los salvadoreños, sin que te falte cosa alguna. No te va a faltar nada. Si tu fe es probada, no te va a faltar nada. Si tienes fe, tienes que demostrarlo en la prueba, hermano y hermana. La verdadera fe se demuestra cuando te va mal. La verdadera fe se demuestra cuando andas con pruebas, cuando andas con momentos difíciles, cuando te falta, cuando no te sientes del todo bien. Ahí se muestra si tienes fe. Porque ante esa prueba tú dejas firme los valores de Dios. ¿Se entiende? Cuando la gente no tiene fe, en la prueba, negocia los valores de Dios. ¿Están conmigo? No están construyendo fundamentos ahí. ¿Cómo te das cuenta que estás teniendo fe? Porque en la prueba, en la dificultad, lo que tú mantienes firme en el fundamento y nunca lo negocias, porque si no se te cae lo de arriba, son las cosas de Dios. Diga conmigo las cosas de Dios. Esos son los fundamentos. La persona que no tiene fe, lo primero que negocia son las cosas de Dios. Esto lo podemos quitar. Puedo quitar aquello. Bueno, voy a dejar de orar. Voy a dejar de ofrendar. Voy a dejar de diezmar. Voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de amar al hermano aunque me hizo la vida de cuadro. Bueno, mejor no señalo a nadie. Si va a decir si tiene algo, no. Voy a dejar de hacer esto. Cuando empiezas a negociar las cosas de Dios, ahí en los fundamentos, en los momentos difíciles, no tienes fe. Te está faltando la fe.
Te está fallando la fe. ¿Me siguen? Jesús le dijo a Pedro, te va a venir el diablo y te va a probar, te va a dar duro, pero voy a orar por ti. Y Pedro dijo, gracias Jesús, para que tu fe no falte, para que no falles en la fe. Porque ante la tentación, ante la prueba, lo que solemos fallar es en la fe. Negociamos todo lo de Dios. Si en el trabajo el viernes me lastimé la uña, ¿qué voy a hacer? Faltar a la iglesia el domingo. Porque mire hermano, la uña, qué tremendo, me salió ese. Vieron que cuando se corta acá el cartílago, esto es horrible, ¿no? Duele un montón. Bueno, es que, pastor, lo que pasa es que acá, mire, usted no entiende, así que me tengo que quedar a reposar en mi casa mientras veo el partido de no sé qué. ¿Sí? Negociamos, no construimos en la fe. Cuando viene la prueba, lo único que no debes negociar, a ver si me escuchas bien, lo único que no quieres ni no debes negociar son las cosas de Dios. Ahí empiezas a construir para arriba, ahí empiezas a poner bien tus fundamentos. Ahí tú hablas que tienes fe. Cuando vas a preguntarle a cualquiera afuera, ¿tienes fe? Claro, ¿qué te piensas? ¿Que soy extraterrestre? Yo tengo fe. ¿Crees en Dios? ¡Más vale! Siempre cada vez hay más ateos, pero muchos te dicen, sí, tengo fe, más vale, tengo fe, tengo cabeza, tengo ojo, tengo pie, como si todo el mundo tuviera fe. No, todo el mundo no tiene fe. La fe bíblica es esa fe que se muestra cuando te va bien mal y tú todavía oras. Y tú todavía te congregas. Y cuando tienes poco para dar, dices, voy a ofrendar, no me la voy a guardar. Diga conmigo, principios. Principios. Hoy hay mucha gente que vive con pocos principios, sin principios. Yo tengo principios que no tienen nada que ver con lo de afuera. Esos principios se establecen ahí y de ahí no se mueven. Eso es fe, son fundamentos. Las palabras griegas cuando dicen en hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la hipóstasis, la esencia, el fundamento de lo que se espera. Tú tienes fundamentos firmes, tú tienes principios, la esperanza de lo que no se ve, elencos en griego, ¿sí? Tú tienes ahí algo firme, sólido, principios. Qué lindo es ver cristianos con principios como ustedes, amén, que hoy vinieron a la iglesia, miren la cara de principio que tiene el de al lado, no de principiante, de principio. Dígale, tú eres un cristiano, vamos. Bendiga al que está al lado. Dile, tú eres un cristiano de principios. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Mi esposa es una cristiana de principios. No me deja ni tomarme un baño, me dice orar, hermano. Vamos a orar together. Pero pará, que estaba por ir al baño. No, todo puede esperar. No, todo puede esperar. Primero la oración. Oh. Yo también le digo lo mismo, ¿verdad? Sí, a veces. Vamos a ayunar, le digo, así con firmeza, vamos a ayunar. Y ella me dice, sí, ¿cuándo? En 2 meses, le digo yo. Estoy pensando a ver cómo Dios me va a tocar. Principios, qué importantes son los principios. Hermanos, ahora que empecemos los meses de la familia, una de las mejores herencias que le puedes dejar a tus hijos son principios. Principios. No cosas preciosas, principios. Los principios, eso valen oro. Amén. Valores. Y si son valores cristianos, son los mejores. Amén. Tienes que enseñarle valores de respeto, valores de cómo manejarse. Yo trabajo en eso con mis hijos, mi esposo. ¿Sí? Pero eso es lo que más te cuesta. Estás trabajando hacia abajo, pero cuando el niño crece y es una persona educada, trabajadora, que se congrega, que adora a Dios, tú dices, ¿y este niño cómo salió así? Y con los 15, 17 años que tuviste antes, sembrando principios, fundamentos. Eso no te lo olvidas nunca. Punto número 2, duda, venciendo la duda. Así que la prueba se vence con
principios, con fe, con principios. La prueba se vence con principios. Vas a tener pruebas, la vas a vencer con principios. Tú te mantienes firme ante la prueba. Y ahí generas fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense que hoy pedimos poco sabiduría. Salomón pidió sabiduría y le fue dado un montón de dinero, ¿sí? Y un montón de esposas. No, eso no. Concubinas. Esas se las buscó él. Eso no le fue dado por Dios. Terrible Salomón. Un tremendo era. Mujeriego al máximo. Dijo, a ver si funciona con la sabiduría, por ahí funciona con las mujeres. Se confundió Salomón. Se equivocó la oración. ¿Verdad? Esa era una que tenía que tener. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá no solo sabiduría, sino nada de parte de Dios. La duda es complicada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué texto importante este, la duda. La duda es otra de las cosas que según Santiago tenemos que vencer. La duda muestra en nosotros indecisión, falta de tomar decisiones claras. Si no tenemos tampoco fe, porque la fe no fue probada, no tenemos fundamentos, no estamos convencidos tampoco de lo que estamos haciendo, por lo tanto somos gente indecisa. En las iglesias está lleno de gente indecisa que no sabe qué hacer de su vida. ¿Por qué? Porque el punto anterior tampoco lo tiene. No tiene una fe probada. Quiere vivir en un iglú, no quieren que le toquen la fe. Ahora, Dios para sacarte bueno te va a tocar la fe, te va a poner fundamentos. De esa manera tú tienes que ser una persona decidida. Señor, dame sabiduría. Dice la Biblia que Dios te da sin reproche. Yo les veo caras de sabios a todos ustedes. ¿Por qué? Porque buscan a Dios. El sabio busca a Dios. El sabio sabe buscar a Dios. ¿Cómo te tornas en sabio? ¿Por ir a la escuela? No necesariamente. Puedes ser más inteligente, tener más información. Pero la sabiduría te la da Dios. Viene de esa búsqueda de Dios. Señor, dame sabiduría, como hizo Salomón ante esta situación. Tengo que orar por sabiduría. ¿Cuántos tienen situaciones, pruebas? Ante esto necesito sabiduría. ¿Cuántos van a orar por sabiduría? Ahora, si oran por eso, ¿piensan que Dios no le va a dar sabiduría? Sí te va a dar. Y te va a dar en abundancia. Tú puedes ser como Salomón en cuanto a la sabiduría. Puedes ser como Salomón, una persona sabia. Porque Él la pidió. Y Dios cuando le pides las cosas correctas, te la da. Ahora, a veces pedimos lo incorrecto y somos como gente de doble ánimo. No sabemos qué pedir bien. Lo que debes pedir es sabiduría. Señor, necesito sabiduría ante estas cosas. ¿Necesitas dinero? Sí. ¿Necesitas más? Sabiduría. Porque hay mucha gente que le viene el dinero, no son sabias con el dinero. Hacen unos desastres con el dinero y tienen mucho dinero. Pero el que sabe manejar bien el dinero y a veces tiene mucho menos que el otro rico, es el sabio. Entonces tenemos que ser gente que pida sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y tengo que pedir con fe. Dios te la va a dar la sabiduría. ¿Qué hacer en tal circunstancia? ¿Qué tienes que hacer en tu problema que estás pasando ahorita? Pedir sabiduría. Llega a casa y lo primero que pides es sabiduría. Terminando el sermón hoy, cuando oramos, vas a decirle a Dios, Señor, necesito sabiduría. Porque si no tenemos sabiduría, ¿sabes lo que va a pasar en tu situación? Vas a cometer necedades.
O actúas como sabio o actúas como necio. Y muchas veces ante las circunstancias actuamos como necios, más que como cristianos llenos de sabiduría. Actuamos como mundanos y a veces ni los mundanos actúan así. ¡Oh, qué sabio! No. Por eso necesitamos pedir sabiduría. Tienes que comprar cosas, tienes que comprar carros, tienes que comprar casa. Pídele a Dios sabiduría. Si no actuamos como necios. Acostúmbrate a orar antes de hacer algo hasta que Dios no te diga, no te muestre, no te muevas. Uno a veces esto lo aprende por las buenas o lo aprende por las malas. ¿Ah? Porque a veces te metes en cada historia, después Dios tiene que deshacer todo ese nudo y ayudarte a que aprendas a pedir sabiduría. Muchas veces aprendemos por las malas. Entonces nos metemos en negocios que Dios no nos mandó, nos metemos en compra de casa que Dios no nos mandó, porque nos movemos más que por sabiduría, nos movemos por impulsos. Nos movemos por impulsos. Y tenemos que llevar a Dios esos impulsos, decirle, Señor, aquí están, te pido sabiduría. Y cuando tú pides a Dios sabiduría, Dios te va a mostrar los mejores deals, te va a mostrar la mejor casa, a veces te va a decir, espera. How long is going to take? Me dicen mis hijos todo el día, por todo. Porque tienen que crecer en sabiduría. Pero cuando tú creces en sabiduría, puedes saber, o sabes, mejor dicho, esperar. How long is going to take, Lauren, until I have this? Espera. Más hay que esperar. Sí, espera. Te voy a mostrar lo correcto. Para los jovencitos, bueno, tengo poquitos aquí, pero voy a aprovechar. Para pedir pareja, cuando te vienen las ganas de tener pareja, digamos, cuando Dios te pone el tiempo de tener pareja, ¿cómo se puede explicar eso de otra forma? Bueno, cuando te llega el tiempo, cuando empiezas a mirar a las hermanas así, gloria a Dios. ¿Sí? Ahora sí voy a adorar con más ganas al Señor para que la hermana vea que soy espiritual, ¿no? Pues, entonces ahí tienes que empezar a pedir sabiduría. Es una de las áreas que se confunde uno mucho si no pide sabiduría a Dios. Así que como jóvenes tenemos que pedir sabiduría. Los que no están casados tienen que pedir sabiduría. Lord, give me wisdom. Para saber escoger la persona que es para mi vida. La que tú diseñaste, la que tú preparaste. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene sus obras escritas desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Si Dios las tiene escritas, entonces tú tienes que aprender a caminar en ellas, y para aprender a caminar en ellas necesitas sabiduría. Para no equivocarte. ¿Amén? No pidas con dudas, Señor, ¿será que me la darás? ¿No me la darás? No. ¿Será que la tendré en la casa? No sé si la voy a tener. No, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la casa que me has dado. Muéstrame cuál es. Gracias por el trabajo que me has dado. Voy a estar con los ojos abiertos para ver cuál es. Gracias por la hermana, van a decir los varones que me has dado. Los varones que no están casados, ¿no? No los otros. Sí. Gracias, Señor. Ahora muéstrame cuál es. ¿Sí? Entonces tú obras con fe, te mueves sin duda. Yo conocí varones, miren hermanos, que tienen tanta duda, varones cristianos. No pasó esto acá, esto en serio pasó en la iglesia de la Andrómeda, sí, de Argentina, de una que está en Argentina. La otra vez estábamos hablando con una persona, bueno, varones que tienen todas las cualidades, tú lo ves, y este muchacho no va a tener ningún problema en conseguir la hermanita para su vida. Sí, una hermanita bien. No, uno drama más complicado que no sé, que el laberinto de Peter Pan, no sé. Una vuelta en la cabeza. Es que no sé, es que qué pasa, es que si todavía, es que si, y si me caso y después. Sabiduría, hermano. Sabiduría. Y los tipos estos están hasta los 55 con las mismas preguntas, dudando todavía. No saben si todavía la hermana es de Dios o no. ¿Sí? Hay que pedir con fe. Come on. El cristiano se caracteriza por ser una persona de decisiones firmes, pero basadas en Dios.
No un aventado así, ¡ah, lo voy a hacer! ¡Pum! Y se mata. Una persona con decisiones firmes, que sabe cuando decide decir sí o decir no. No, I don't know, es que ya no sé, qué es lo que pasa, y que me baso en las estadísticas. Olvídate de las estadísticas. Si tu vida se va a basar en estadística, estamos todos fritos, hermano. Hay que basarse en la palabra de Dios. Si Dios te dijo vas a ser bendecido en tu negocio, no hay vuelta. Vas a ser bendecido aunque el mundo se venga abajo y se quede solo tu negocio ahí parado. Y tú vendiéndole a los 3 que quedaron dando vuelta. Entonces, Dios, tú te basas en Dios. No en lo que venga ahí, dando en las circunstancias. No en la duda y qué pasa. Ahora, sí debes calcular, pero siempre hacerlo en oración. Tus cálculos tienen que ser motivos de oración, no motivos de duda. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Cuando tienes que calcular algo, te pones delante de Dios con hoja y papel, estos son los números, a ver, plim, plan, plum. Esta es la persona, Señor, para mi vida, la pongo delante de ti. Tú háblame, tú muéstrame, dame sabiduría y Dios te va a hablar. Tus cálculos lo haces con el mejor de los matemáticos, con Dios. Todos tus cálculos hazlo con el mejor de los matemáticos que es Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Tentación, tercero. ¿Cómo vencer la tentación? Entonces la duda se vence de rodillas pidiéndole a Dios sabiduría. La duda se vence con sabiduría. La tentación, ¿cómo se vence la tentación? Bienaventurado, Macarios, dice también Santiago acá. El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya, ¿qué? Resistido la prueba, ahí curiosamente la palabra prueba y tentación es la misma, en el griego es peirazo, ¿sí? Se usa la misma palabra, por alguna razón el traductor Casidoro de Reina y Cipriano de Valera pusieron en una palabra tentación y en otra prueba, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado porque de su propia concupiscencia, los deseos fuertes de la carne que uno tiene ante la necesidad, es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es deseos. Diga conmigo, deseos. ¿Cuántos tienen deseos? Todos. Cuando tienes sed, tienes deseos de tomar. Easy. Cuando tienes hambre, como ahora tienen algunos de ustedes, yo no, vivo en ayuno, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen hambre, tienen deseos de comer. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. El problema no es el deseo, es cuando el deseo te atrae y te seduce. ¿Están conmigo? El problema no es los deseos que tú tengas, los deseos también. El problema es si esos deseos, cuando son deseos fuertes, te empiezan a jalar, ¿sí? Y te empiezan a seducir y te llevan por mal camino. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo vencer la tentación? Diga conmigo, resistiendo. La tentación se vence siendo una persona de resistencia. La resistencia es cuando uno se... Venga, párese, hermano José, venga. Sí, así nomás. Resistir es, yo lo trato de tumbar, pero el hermano José es tremendo. Tiene fuerza, hermano José. Me va a terminar tumbando a mí. ¿Sí? Resiste al enemigo. Resiste la prueba. Resiste la tentación. La tentación se resiste. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si yo soy el diablo, hermano José es el cristiano y lo ando empujando, él se mantiene firme. Ahora siente la presión, porque yo lo voy a querer tumbar, pero él no se deja, resiste. Y hay que saber resistir. La tentación siempre te va a venir. Tentación no es pecado.
Todos de acá somos tentados en una u otra área, en el carácter, a sacar el carácter, en debilidades, en ciertas cosas. Todos son tentados, pero tienes que aprender a resistir y no ceder. Hay gente que se cansa de resistir porque no tiene buenos fundamentos. Back to first point. Entonces no puede resistir. ¿Cómo va a resistir? Jesús dijo, construyan su casa sobre la roca porque cuando te vienen a dar duro, esa casa no se va a caer. De vuelta al fundamento. A veces no podemos resistir porque no estamos bien parados en Cristo. No vas a resistir la tentación, vas a ser un cristiano débil, que cae constantemente, que cae en los pensamientos, que un día está bien, otro día está mal. La tentación se resiste. Todos somos tentados. ¿Cuántos detectan las tentaciones en su vida? A ver. Yo detecto las tentaciones en mi vida. A mí el enemigo me da duro. ¿Sí? Ahora, la tienes que detectar, porque el enemigo es experto en tentar. Y lo que usa no es otra cosa que tus deseos. El enemigo te mira, como él no sabe lo que hay en tu corazón, te mira como tú actúas. Y cuando tú desesperado vaya, y haces cosas como desaforado, el enemigo dice, como es un erudito el enemigo, toma nota, este hermano es un desaforado, se le va el carácter por los caños, necesita orar 100 horas para ponerse bien, si no asiste a la iglesia de lunes a viernes, no, bueno, y apunta todo, tiene una lista tuya, pero por lo que tú haces. Por eso las obras son tan importantes, el enemigo ni se entera de tu fe. El enemigo lo que te mira son las acciones, cómo tú reaccionas. Y ahí va a estar siempre listo para tentarte. ¿Qué usa? Tus deseos. Tus deseos. Tus deseos desaforados. Epitumia es la palabra concupiscencia en griego, significa deseos fuertes. Cuando ese deseo pasa de ser un deseo normal a un deseo fuerte y empiezas a hacer cosas que ya no están dentro de la voluntad de Dios, te registró el enemigo. ¿Sí? Tiene espías. Y ahí te va a mandar la tentación. ¿Qué hizo Jesús? Mateo capítulo 4. Jesús tuvo 3 tentaciones. Primero le dijo el diablo, después de los 40 días de ayuno, imagínenselo a Jesús, en el desierto, las fieras del campo. Nosotros pasamos las tentaciones bueno, algunos tienen fieras, ¿verdad? Alrededor. Pero a veces la pasas bien, porque tienes a tu esposa, a tu esposo que son buena gente, ¿verdad? Entonces, pero a veces son fieras, se tornan en las fieras del campo. Tú dices, caray, ¿sí? Yo pensé que me iba a apoyar, que me iba a ayudar. No, es un sinvergüenza, hermano. Es parte de las fieras. Entonces y tú estás ahí. ¿Qué hizo Jesús? Después de los 40 días tenía un hambre. ¿Sí? Jesús tenía hambre también. Estaba pensando en un asado. Tenía un deseo de comer. Vino el diablo y le dijo, piedra, conviértela en pan. Jesús le responde, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo le hubiese dicho, bueno, échale quecho a la piedra, vamos, órale, ¿verdad? Sí. Y a veces comemos piedras más que bendiciones de Dios. ¿Sí? Tú no estás diseñado para comer piedra. Estás diseñado para recibir las bendiciones de Dios. Por eso hay que saber resistir cuando el diablo te ofrece algo más bajo que lo que Dios te va a dar. Nunca negocies por lo menos. El diablo te va a querer dar piedra en vez de pan. No, yo me quedo con el pan de la palabra de Dios y espero para que los ángeles me asistan. Y a Satanás no le gustó porque le citó Deuteronomio 8:3. Y no le gusta al diablo cuando le citas la palabra. ¿Se sabían? Y después le dice la segunda tentación. ¿Sabes qué? Mira, por ahí andan diciendo los judíos, vieron que el enemigo anda dando vuelta, como Job dice, anduve dando vuelta en la tierra, no tiene nada que hacer, los anda midiendo a ustedes. Sí, a los pastores no, porque ya estamos más firmes, pero ustedes los agarra y los busca y dice, a ver qué anda haciendo este. Y dice que anduvo dando vueltas, escuché a algunos judíos que andan esperando al Mesías por ahí, algunos rabinos andan diciendo que si el Mesías va a venir,
seguramente va a cumplir el Salmo 91 donde se tiran del pináculo del templo y los ángeles lo recogen. Va a ser un acto heroico. Sí, va a ser un acto heroico. El Mesías se va a tirar y le dijo, Jesús, vení, te voy a llevar a un lugar, porque era argentino el diablo en ese momento. Vení, che. Dijo, ven, te voy a... Y lo subió al pináculo del templo. ¡Ay, caray, que está alto el pináculo! Entonces lo subió al pináculo del templo y le dijo, mira, tírate de acá, porque andan diciendo que a sus ángeles mandará cerca de ti y te van a recoger, ¿sí? Para que te guarden en todos tus caminos. Se le olvidó esa parte, el diablo, pues cita lo que quiere el diablo de la Biblia. ¿Sí? Si tú no conoces bien tu Biblia, el diablo te va a sacar versículos y tú ni cuenta te vas a dar. ¿Sí? Texto fuera de contexto, dicen por ahí, es un pretexto. Entonces el diablo a veces te saca los textos. ¡Tírate! ¡Tírate, che! ¡Dale! Y Jesús dijo, bueno, yo soy el Mesías. No. ¿Cómo le dice Jesús ahí? Mateo 4, a ver. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Le cita Deuteronomio 6, 16 Jesús. Lo bueno que Jesús era como yo, no decía los textos, decía escrito está, relátela al diablo, buscalo vos en la Torá. Sí, le decía así. Entonces, pero el texto está en Deuteronomio 6, 16. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, insistente el chamuco, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré con un simple acto, si postrado me adorares. Y las cosas que Dios te quiere dar no se consiguen fácil. Diga conmigo, no se consiguen fácil. En una cultura de todo fácil debemos luchar contra este mal. Lo bueno cuesta, hermano. Lo bueno te va a costar oración, te va a costar ayuno, te va a costar congregarte. ¿Quieres tener una buena familia? Te va a costar. ¿Quieres tener un buen jale? Te va a costar, hermano. Si no aprendemos eso, no funciona. El enemigo muchas veces nos dice, ¿sabes qué? Póstrate y adórame, está todo bien. Negocia esos fundamentos que estás construyendo. Negocia la vida con Dios, negocia las cosas de Dios. Póstrate y adórame. Y no podemos construir y no conseguimos nada. Tu bendición está en la cruz. Mire conmigo la cruz. Tu bendición está ahí. Ese no fue el camino del monte que lo puso el diablo. El diablo le ofrecía corona sin cruz. Y el Señor te va a ofrecer bendiciones siempre y cuando pases por la cruz. Jesús le responde, vete, Satanás, porque a mí me parece, y yo siento decirte, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dijo eso Jesús? No dijo, yo siento de decirte, a mí me parece. Le dijo, escrito está. Deuteronomio 6:13, ve, búscalo, Satanás. Ahí está, búscalo. La tentación se resiste con la palabra de Dios. ¿Quieres resistir al diablo? ¿Lo andas teniendo ahí como león rugiente? Menciónale la palabra de Dios. Yo siempre he tenido la costumbre, cuando no me acordaba los versículos, me los apuntaba. Y cuando tú tienes un problema específico, agarra la Biblia y busca los versículos que Dios te habla ahí para vencer tu debilidad, tu problema, tu carácter, lo que fuera que tengas. ¿Sí? Si sos una persona de desánimo, una persona de doble ánimo, agarra la Biblia, diga conmigo, la Biblia. Ahora tienes en Google, puedes poner los textos ahí. ¿Cuál es el texto que dice? Y Google te lo busca por ti. Anótatelos. Y cuando te vas a orar, o cuando el diablo te viene, tú cárgate ese papelito con los textos ahí. Y cuando el enemigo te trae pensamientos de desánimo, pensamientos de crítica, pensamientos de juicio, pensamientos de falta de amor, que no te ama ni nadie, pensamientos de pobreza, pensamientos que te va a ir todo mal,
Tú no te postres ante el diablo, sácale la Biblia, dile a Satanás, no he visto justo desamparado en su descendencia que bendiga, ¡pan, diablo, fuera! Ponle cara también si quieres. Escrito está, el diablo no resiste a cristianos que saben la palabra de Dios. Diga conmigo, amén. La tentación tú la vences con la palabra. Si tú gritas, pero no hay palabra, el enemigo se va a tapar los oídos, cuando terminas de gritar va a seguir tentándote. Con la misma tentación. Pero cuando tú lo resistes con la palabra, está bien, grítale si le tienes bronca. Yo también le grito, me cae gordo. Y le grito los textos bíblicos. En el nombre de Jesús, la Biblia dice esto, ¡fuera diablo! No me vengas con esas tonteras de vuelta. Si han habido pecados por los cuales no pudiste vencer, agárrate los textos bíblicos. Si no te los acuerdas, apúntate 3, 4 textos bíblicos. Cuando te venga ese problema, cita esos textos y echa fuera al diablo. ¿Amén? Así se vence la tentación según Santiago. Amén. Y por último, la distracción. Hoy no había nadie distraído. Dígale al que está al lado, te portaste bien, vamos. Dile así, el domingo pasado andabas distraído, hoy no. Santiago 1:22 termina diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, diga conmigo atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Qué buen texto este. Algunos son así, son oidores y no hacedores, ¿verdad? Como ese que se mira en el espejo a la mañana, dice, me peiné bien, y llega todo despeinado a la iglesia. Y piensa que está chulo todavía el tipo. Dice, no, si me puse gel. Yo una vez me pasó esto en un retiro, fui a ministrar un retiro y no me había cortado el pelo, ¿verdad? Entonces andaba con las greñas medias largas. Y en ese lugar que me invitaron a ministrar estaban estos gusty winds. Terrible, ahí en la montaña de Santa Clarita. Y yo fui, me miré al espejo antes de salir, dije, todo bien, agarré, enfilé para allá, me pegaron 10 vientos acá, zum. Y yo ministré nomás, no entendía por qué los hermanos me miraban así. Y después voy al baño, ya después sentí la gloria de Dios, bien contento, me voy a mirar al espejo, tenía todo revuelto, parecía la bruja del, ¿cuál es? 71, 91, no me acuerdo. Estaba todo dado, dije, oh my gosh. Le dije a mi esposa, no me vas a tener más con pelo largo, pelón, pero con pelo corto, le dije. Le dije, me lo voy a cortar así. No me dejó, hacía tanto todavía. Pero le dije, me voy a meter gel, lo voy a emplasticar el pelo. Sí. Ahora me compré una cosa que no es gel, pero no me la traje hoy tampoco. Bueno, después le cuento, si quiere información. Pero te lo acomoda y por esa prueba de vientos. Dije, nunca más. Terrible, andaba con todos los pelos dado vuelta, horrible. ¿Viste el pastor que nos trajeron a ministrar? Regálenle un peine, estaban diciendo los hermanos ahí adentro. Y yo pensaba, súper contento, dije, no, me veo bien, me miré a la mañana. Los hombres somos un poco distraídos, ¿verdad? Algunos, bueno, yo por lo menos. Yo salgo pensando que estoy peinado. Y a veces aparezco y parezco un loco, ¿no? El pájaro carpintero, bueno. Y ahí está. Así dice que Santiago el distraído. Distraído. Se peinó en la mañana, ya está todo el día bien. Y hay que vencer la distracción. Hay que vencer la distracción siendo gente que mira atentamente el espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo. Nosotros no podemos ser tan distraídos que cuando miramos la palabra decimos, estoy súper bien, la leí hace un año y sigo pensando que estoy bien. Tú tienes que leer cada día la palabra y ver si estás bien peinado. ¿Estás conmigo? ¿Sí?
La palabra te está midiendo a ti si tú estás bien peinado. Todos los días, porque la leíste hace un mes, te olvidaste. Y vas a decir, yo ando bárbaro. Y no te das cuenta que estás súper despeinado. Mirale el pelo a qué tal lado. Yo estoy viendo algunos. Algunos como ya se curaron, entonces se afeitan la cabeza. Entonces, yo voy a andar así, ¿eh? Yo estoy en eso, no me dejan. Alguien no me deja. Entonces me tengo que usar ciertos químicos. Entonces, tenemos que mirar el espejo de la palabra de Dios que constantemente te está diciendo, estás caminando bien, estás caminando mal. Tenemos que ser gente atenta a la perfecta ley de Dios. ¿Amén? ¿Están conmigo? La iglesia está llena de gente que muchas veces escucha, pero no hace. A veces escucha los sermones, dice cool, qué bueno. Por eso yo me tomo el trabajo de hacerle los benditos devocionales a aquello, para ver si alguno de ustedes tiene las ganas de leerlo en una semana, porque a veces se les olvida o no se les olvida el sermón. ¿Sí? ¿No? ¿Hacemos una prueba? Vengan el miércoles, hermano, nadie va a venir el miércoles. Y le voy a preguntar los 4 puntos que prediqué hoy. ¿Está bien? Si tienen el papelito aquel, por ahí se acuerdan. ¿Sí? Pero lo más probable es que no se acuerden. Se olvidan, ¿o no? La palabra es la que nos pone ese espejo. Tenemos que ser gente atenta. Esos devocionales están programados para que ustedes se acuerden del sermón del domingo. Yo trato de predicarles la palabra de Dios, les cocino una buena palabra para que ustedes la puedan recibir. Yo tengo la esperanza y oro de que haga efectos en su vida. Pero yo sé que en 45 minutos que les hablo se les va a olvidar. Dicen que prestan atención algunos 15 o 20, así que 25 minutos no me prestaron atención. Yo ya lo sé, no me enojo con ustedes. ¿Todo bien? ¿Sí? High five, no me enojo con ustedes. Pero yo sé que uno se le olvida la palabra. Se le olvida, a todos nos pasa. Entonces uno tiene que tener una cultura de acordarme, de prestar atención. Si no se me va a olvidar todo. Y lo peor que te puede pasar es olvidarte la palabra de Dios. Te la olvidas y vas a pensar que andas bien cuando en realidad necesitas ajustar cosas en tu vida. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. Son oidores, pero no la ponen por obra. ¿Por qué? Por no estar atentos. Se van a la casa, se olvidaron. Algunos son tan distraídos que se olvidan a los 5 minutos. Se les olvida enseguida. Algunos están tan distraídos que ni oidores son. No califican ni para el rol de oidores. Menos van a calificar para hacedores. Es tan importante escuchar la palabra de Dios y que te la atesores en tu corazón. Los domingos, cuando se te predica, es tan importante que te la atesores en tu corazón que si no te vas a cansar algún día de la iglesia. ¿Estás conmigo? Te vas a cansar. No genera efecto en tu vida. Voy a venir a escuchar al hermano me aburrí ya de él. Ahora, yo te puedo decir, te puedes aburrir de mí. A veces me torno muy aburrido. ¿Sí? Te puedes aburrir de mí, pero no te aburras nunca de la palabra. Por eso es importante que estés atento a la palabra. A la palabra. Entonces, tómate un papel, pero si tú dices, no, yo me la aguanto sin papel, ¿sí? Yo soy oidor y hacedor, ándale. Entonces está bien, guarda, o toma notas en un papelito, o presta atención, como a ti te funcione, eso es un help, es algo que te ayuda. Pero a mí me preocupa como pastor muchas veces que nosotros predicamos la palabra y no genera ningún tipo de efecto. ¿Están conmigo? La otra vez se me dio la curiosidad de escuchar un sermón que prediqué en diciembre, un miércoles de los profetas menores. Esos sermones criminales, eran criminales esos sermones. Sí, hasta yo lo escuché y dije, no puedo creer que haya predicado esto. Casi lo apago, me estaba sintiendo mal, imagínense. Dije, no, too much. Entonces los escuchaba y decía, wow, ¿será que nos habrá entrado esta palabra? ¿Será que la habremos entendido?
Me acuerdo que ese sermón prediqué de Zacarías y hablaba de los malos pastores, así que me tocó el palo para mí, por eso me sentí mal yo. Dije, lo voy a pagar. Está hablando de los pastores que no saben pastorear a su gente. El pastor, la Biblia lo llama en Zacarías inútil, pastor inútil. No se le ocurra decirme así, pero era el pastor inútil, era él de ese momento. Y está hablando de... Entonces, a mí me caían todos los zapatos mientras escuchaba el sermón. Dije, me voy a aburrir un ratito escuchando un sermón, a ver la retórica, a ver si estoy usando bien las palabras, si estoy aburriendo a la gente, a ver si repito, amén, 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 dígale al que está al lado, dígale al que está al lado. Vieron que a veces necesitas escuchar eso, Si algún día ustedes son predicadores, tienen que escucharse para ver si estás diciéndole a cada lado, a ver, levante la mano, dígale al que está al lado, salte, pare, diga. Entonces, tú te escuchas y dije, híjole, dije muchos amén todos juntos. No, pero en ese momento se me fue toda esa onda y empecé a escuchar lo que estaba diciendo. Y dije, y me empecé a medir con la palabra. Como era un sermón en contra de lo malo pastoreo, yo me empecé a medir con la palabra. Dije, ¿será que estoy dándole la talla o no? Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Por eso son tan importantes los sermones. Tú te vas a tu casa y dices, ¿estoy venciendo la prueba? ¿Estoy construyendo fundamentos? ¿Tengo fe o es pura espuma? ¿Tengo fundamentos cuando me vienen las olas y me golpean? ¿Yo todavía estoy ahí? ¿Estoy firme? ¿Yo cómo me doy cuenta la gente de poca fe? La gente de poca fe no mantiene firme su fundamento. Es gente que a la primera prueba que le viene, deja de orar. A la primera prueba que le viene, deja de congregarse. La primera prueba que le viene, deja de dar. La primera prueba que le viene, deja hasta el aire que respira, su familia, deja todo. Falta de fe. Falta de fundamentos. En esos momentos tú tienes que construir. Si estás construyendo en oración, congregándote, sirviendo al Señor, guardando tu corazón, estás teniendo fe. Estás teniendo fe. Y no te va a atacar la duda, la dura tampoco. No te va a atacar la distracción. No te va a atacar la tentación. ¿Estás conmigo? Nos ponemos de pie. Dile gracias, Dios, por tu palabra. Levanta tu mano y di, Señor, atesoro tu palabra en mi corazón. En este día la guardo y la pondré por obra, en el nombre de Jesús. Santiago termina diciendo en el capítulo 1, verso 27, les leo este texto solo de la Nueva Traducción Viviente, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, no dice Dios Madre, dice Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Menos esto y más hacer, ¿verdad? Y no dejar que el mundo te contamine, te corrompa. ¿Amén? No dejes que te corrompa el mundo. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? No dejes que el mundo te corrompa. ¿Amén? Preocúpate de ser una persona que en las pruebas construye con fe. En las pruebas construye desde abajo. En la duda se pone a orar por sabiduría. Procura eso. En la tentación resiste al diablo con la palabra de Dios. Y en la distracción se concentra para guardar lo que ha recibido. ¿Amén? ¿Has recibido en esta tarde? Guárdalo, atesóralo y ponlo por obra.